Bueno, amigos de GNFC, hoy tenemos una invitada especial, una persona, una jugadora que está haciendo un carrerón extraordinario en Estados Unidos, cosa que muchos jugadores están muy interesadas en entender de qué se trata. Tenemos a nada más ni nada menos que a Delfina Lombardi. Bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Por favor. Mariano ya suena que me estás retando, así que me puede Perdón. decir mono. Me puede decir mono, así que... Mono te dicen, ok, bien, genial. Mira, Delphi, yo también me tomo el atrevimiento de decirte, Delphi, y estás haciendo un carrerón. Me hablaron de varias partes con respecto a vos, así que queríamos charlar con vos. Me llegó tu nombre de todos lados, tanto de universidades acá locales, como también de agencias de fútbol y demás. La primera pregunta que te quería hacer es, si vos tenés que decir, yo soy de este club fue el que me formó, ¿cuál es? No te podría decir uno. 100% soy hincha de River. eh, y pasé años increíbles ahí donde aprendí muchísimo y me formaron, bueno, 3 años. Ahí debuté en primera y todo. Pero también el primer club que me abrió las puertas cuando no había fútbol femenino fue Bellavista en Bahía Blanca. Donde jugué también 3 años Bien, con mi categoría de varones. Entonces, te diría que esos dos, sí. qué locura eso, que arrancaste jugando en categoría de varones. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? muy bien, la verdad. Los chicos siempre me recibieron con la mejor de las ondas, los ¿Jugabas entrenadores de 10 ahí también. también? Con, Con los chicos con- jugabas de enganche también, de 10? sí, jugaba de ¿Sí? 10 ahí. Y de extremos ya era más rápido los chicos de ahí. Pero no, jugaba de 10 y yo creo que me dio muchísima intensidad. Fue la primera vez que jugué en cancha de 11. Yo jugaba en los cumpleaños en mi barrio, pero nunca había jugado en cancha de 11, ¿verdad? Entonces medio que ahí fui descubriendo bien qué posición me Che, ¿los quedaba hacías más quedar mal? cómodo. ¿Le tirabas un caño, ponerle un ñoca a los pibes? ¿Te burlabas de Sí, ellos o sí, no? sí, por supuesto, por supuesto. Ok, No, y me marcaban de igual a igual. bien. Me dio mucho roce, aprendí mucho. Así que nada, lo recuerdo como una etapa muy, muy linda, sí. ¿Y por qué tuviste que jugar con la categoría varones? En Bahía Blanca no había... No eh, había en ese entonces, sí. Yo empecé en 2019 con Bellavista. Después me agarra la pandemia, pero bueno, el club. La verdad que apenas llegué me recontra ayudaron. Primero me dejaron entrenar únicamente porque yo no podía competir. O sea, en la liga, si me querían fichar, el sistema mismo no te dejaba porque ponías que género femenino ya fuera. directamente no te dejaba. Pero bueno, mandamos una carta a la liga con ayuda de mi papá del club, que la verdad que nos dieron todo el apoyo. En la liga, nada, de primera instancia nos dijeron que sí, no tuvieron problema. Porque bueno, es lógico que también tenían que abrirme las puertas. Al no haber fútbol femenino, no es que No tenía había otro otro lugar para lugar. competir, no era de Claro. capricho el hecho de querer jugar con varones, era porque quería jugar. Y si vos querés que un deporte se desarrolle, tendría que ser de esa forma. Pero Sí. vos, ¿a qué edad dijiste, che, me quiero dedicar a esto? Quiero hacer esto. Em, Toda la vida supe que era lo que más me gustaba hacer. Más claro o menos claro el hecho de ser profesional. Imagínate cuando era chica no tenías club donde jugar, Claro. menos hubiera pensado en que existía lo profesional. Sí quería ir a la selección, eso siempre me llamó la atención. Eh, ¿Y quién te lo inculcó? ¿Tu viejo? ¿O tenés n- hermanos o Tengo 3 hermanos varones que ninguno juega al fútbol, lamentablemente. sos la más chica? Este, ¿O sos la más grande o la del la medio? segunda, La segunda, sí, mira. sí, sí. Y no, juegan al básquet. Y mi papá Claro, Bahía Blanca. juega, Un montón de sí, básquet. Más que de sí, sí, fútbol. mucho Ah, básquet, bueno, mucho está básquet. Olimpo, pero. Hermoso deporte, pero a mí el fútbol siempre, siempre me encantó. Y mi papá sí, él jugó al rugby, jugó en los Pumitas, 21, Mira. y es muy competitivo, siempre en mi casa competíamos a lo que sea, y yo creo que con él formé eso
eso, de ser tan competitiva en lo que fuera, en las cartas, el ping-pong, o sea, lo que juguemos, Hay que ganar. nos matábamos, sí, Los juegos de sí, mesa, al truco, sí, todo. sí, sí, tal cual. Mira, y entonces, arrancaste jugando en Bahía Blanca. ¿A qué edad te llama River y decís, che, me voy para allá? En realidad yo había ido con mi mamá y mi abuela a un camp en Buenos Aires que venían a hacer como unos entrenamientos del Barcelona, unos entrenadores, y ahí me ve la entrenadora en ese momento de reserva y, ¿Pero a no, qué edad? mentira, era jugadora de primera en ese momento, de River, y estaba entrenando a otra categoría en ese camp del Barcelona. Yo tenía 11 años. Bien. Y ella me dijo si a mí y a mi mamá, si yo estaba interesada en ir a River, que ella me llevaba. Y obviamente le dijimos que sí, que es el club más grande que hay y es una oportunidad inmensa, pero bueno, a los 11 años Muy yo chiquita. no me Muy podía ir, chiquita. mi familia también trabaja, o sea, no es que era una posibilidad de irme a Buenos Aires. em, entonces, nada, como que me fueron siguiendo hasta que cumplí 15 y ahí ya me fui a vivir sola para Buenos Aires. Igual bastante joven. Igual a los 15 Sí, años, muy, muy joven. Pasa mucho que gente del interior se muda, pero más tarde. A los 15, sí, re temprano. sí, sí, era chica. Pero bueno, el femenino todavía no tiene pensión en categorías inferiores, entonces para las chicas del interior es complicado irse a jugar a los clubes de Buenos Aires. Pero a los 11 años ya estabas yendo a un camp a probarte. O Sí, sea, sí, sí. desde temprano ya sabías, y habla muy bien del Club River, Ujú. que te hizo el seguimiento, de hecho, 3 4 años, que te tenía en lista y te termina llevando, Sí. lo cual me parece que habla de la seriedad de ellos también. Sí, y Pepa, Estefanía Fontán, que es la jugadora que a mí me vio, después terminó siendo mi entrenadora en reserva. Mirá, Cuando yo fui a River, ella era entrenadora y bueno, tuve 3 años compartiendo con ella ahí en River, así que y linda ella es, historia. pero no era entrenadora y jugadora, no era scout. No fue No, no era scout. scout, no, no, no. Primero era cuando me vio a mí era jugadora y después ya era entrenadora, sí. ¿Y ella te recomendó con algún scout o ya una vez que pasaste ahí, ya estaba como que estabas en la lista y ya está? Em, no, 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 no es que ya está. Obviamente cuando cumplí 14 creo, por ahí fui a una prueba, pero bueno, después por la pandemia no pude ir, como que iba a ser un par de años antes que me iba a ir, y después terminé yendo con 15 que también fui a una prueba, y nada, quedé sí. Qué hermosa sensación. Pero antes de llegar ahí, 15 años, surge esta oportunidad. ¿Lo dudaste? ¿O fue algo que lo charlaste mucho con tus viejos? ¿O fue algo que ni lo pensaste y dijiste, me voy para Buenos Aires? No, de hecho no lo dudé nada y tiempo después mi mamá me contó como que le impactó mucho que cuando ellos me preguntaron de verdad si yo estaba segura que me quería ir a Buenos Aires, yo les dije que sí, como si nada. Pasa que también yo pensaba en Bahía, ya con 15 no podía jugar más, o sea, no tenía club donde jugar, y en Buenos Claro. Aires sí tenía. Yo lo único que pensaba era jugar el fútbol, o sea, entonces, sin dudarlo, sí, sí me fui para allá sin conocer nada, Y me ese fui. proceso, una vez que llegaste, eh, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? Me imagino que Eh, también es enorme River. sí, sí, Mucha sí. gente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te acompañó? Bueno, al principio yo no sabía ni tomarme un colectivo porque en Bahía es todo más chico, es como Claro, que te manejás mucho más tranquilo y en Buenos Aires la gente va más acelerada. total. Entonces sí, me fui aprendiendo a mover sola también, instinto de supervivencia, ¿viste? Si tenés que llegar a un lado y la única opción que tenés es un colectivo, bueno, te lo tomás y así me empecé a manejar. Los primeros 3 meses vino mi abuela a acompañarme. Vamos, de Mi Bahía, abuela en ese momento tenía 81 creo, o 80. O sea, grande, la verdad que es la número uno. crack. Se vino conmigo, yo llegaba y me preparaba la comida, como que me recontra acompañó todo ese periodo de adaptación, pero después en el club y eso se me hizo muy fácil por el grupo que teníamos. Era un grupo de humano increíble. De ¿Estaban hecho, en la sigo teniendo misma o contacto no? con... ¿Estaban, ¿Cómo? estaban todos en la misma? O sea, también era gente que venía del interior o eran más No, locales. no, no, no. Eran prácticamente todas
de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, pero no, ninguna venía así de lejos. Ya hoy en día hay más, pero en ese momento No no. suena que te costó. Suena que lo transicionaste bastante bien. Sí, sí, lo disfruté mucho. La realidad es que lo disfruté mucho. Como te digo, por el grupo que me tocó, siempre se me hizo fácil, sí. Perfecto. Entonces, llegás y al cuánto tiempo, ¿cuándo empezás a tener roce con el plantel superior? ¿A qué edad? Em, a los 17 casi 18, me voy a una pretemporada con primera, eh, ¿A dónde? y nos fuimos a San Jorge, Ok, sí. Ya habían algunas chicas que habían estado en reserva conmigo, ya estaban en primera, porque yo cuando llegué a reserva era bastante chica, fue ahí cuando tenía 15 casi 16. claro. Este, y bueno, después me fui esta pretemporada con primera, que la recontra disfruté, aprendí un montón. eh, Después seguí con reserva, pero mentira, entrenaba con primera ya, pero jugaba también con reserva y con primera. Es como esa etapa de transición que vas como con mucha fatiga a todos lados porque no tenés día libre, pero hermoso. Debuté después en mayo ¿Y te de... acordás el momento que te dijeron, vas a jugar? Sí, 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 sí. O sea, no me dijeron que iba a jugar, pero me llamó el técnico para... Mentira, mandó un audio, el técnico, Nacho Lacal en ese momento, Un audio de WhatsApp. para... Un audio WhatsApp, sí. Bien. Y no le contesté por 10 minutos porque le fui a llamar a mis papás para contarles que estaba citada para jugar contra Platense. Mirá, Así que, nada, una alegría inmensa, sí. me imagino que haber sido. Me imagino la sensación. Y empezaste a jugar, claramente te tenía. Claramente te fue bastante bien. Te convocan a la selección. ¿Cuándo es que te convocan a la selección? ¿Y qué crees que fue el factor que hizo que te convoquen a la selección? Em, bueno, yo había estado en la selección sub-17 en su momento, antes de ir a River. Yo Antes, ya tenía, te tenían. sí, yo estaba ya Desde. vista ahí. Mira, Me habían visto por videos en Bahía y bueno, me llevaron una semana para probar. Y después jugué un sudamericano con sub-17 y el sudamericano sub-20 yo no estuve después, el 2024. ok. Después debuto en primera y ahí me llaman, donde me decís vos que fue para el Mundial. Em, yo venía jugando mucho, con buen ritmo. ¿Te lo eh, imaginabas? y la verdad que no es algo que te esperás, siempre es algo que deseas y que buscas, pero eh, nada, va más allá de mí, digamos. Yo Claro, doy el máximo y después si se da, se da, y si no, no. Por suerte tuve la fortuna de que me llamen. En principio, entrenamientos, siempre la posibilidad de ir al mundial está, o sea, todas las chicas que van es porque tienen alguna chance de ir. claro. Y bueno, semana a semana me lo fui ganando hasta que cerró la lista. Qué espectacular. Eh, Antes de pasar a esta parte de cuando ya estás en la selección, me encantaría escucharte un poco de todo ese proceso de ser más en las juveniles del fútbol juvenil en Argentina. ¿Qué crees que son las principales trabas que hay? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿O cuál es tu visión con respecto a eso? ¿Está en buen camino o más o menos hay un montón por como para hacer? No, recontra, en buen camino. De hecho, si ves el progreso que tuvimos, mi camada, que fuimos la primera camada que tuvo Cristian Meloni, el técnico que tengo también ahora en sub-20, hubo como un crecimiento gigante desde que teníamos 15, 14, algunas, de hecho más chicas, hasta ahora que tenemos 20, 19. eh, Avanzó muchísimo y también hoy vemos a las categorías inferiores de los clubes y las juveniles de la selección, sub-12 de River, sub-14, la sub-15 y sub-17 de la selección. Y cada vez vienen mejores, cada vez es más competitivo, son más chicas las que juegan, el nivel es más alto, se invierte más también, ¿Vos entrenan las mejor, tenés físicamente vista? vienen mejor. ¿Tenés vistas a esas chicas? Las que juegan Sí, bien como vos sabés quiénes son. ¿Y las seguís o no? no, 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 no como yo, hay unas chicas que vienen zarpado lo que juegan. ¿Y cómo te enterás? ¿Cómo te enterás? Che, esta anda bien. Ponele ahí, no sé, en Boca, te digo, hay alguien que juega Ajá. bien. ¿Cómo es que te enterás que juega bien?
¿Y cuál Bueno, en es? las redes sociales siempre se difunden videos de chicas jugando. De hecho, hace poco vi una chica que debutó en Bellavista y me sorprendió que está lleno de chicas jugando. Em, de esa manera te enterás y también viéndolas en la selección. Yo ahora el Sudamericano Sub-17 obviamente lo miré. Tengo compañeras que estuvieron conmigo en Sub-20 que están en el Sub-17 también, compañeras de River. Entonces yo creo que así te vas enterando, sí. ¿Les hablas o no? ¿Les Sí, escribís? sí, sí, por supuesto que les escribo, siempre les digo que las estoy apoyando desde el otro lado y bueno, les deseamos lo mejor. Yo y todas las chicas de sub-20, creo que es muy importante. Total. Y ahora, Estados Unidos justo es un lugar especial en cuanto al fútbol juvenil porque sí es muy reconocido en cuanto al fútbol juvenil por la selección que tiene, por ser campeones del mundo y demás. Eh, ahora, River, la selección argentina también es recontra, está muy bien posicionado, tiene muy buena percepción. ¿Qué fue lo que te dijo, che, tengo ganas de hacer una experiencia en Estados Unidos, tengo ganas de probar y de jugar fútbol universitario, que sabemos que es de los mejores del mundo, pero quería entender cuál fue el proceso por el cual vos tomaste la decisión? Bueno, desde chica que yo sabía que estaba esta posibilidad, ya desde los 14, tiré antes de irme a River, yo sabía de esto, mis padres me lo habían comentado, que también se hace mucho en otros deportes, en fútbol femenino todavía no tanto, y después cuando estaba más cerca de terminar el secundario, tenía que tomar una decisión si estudiar en Buenos Aires y jugar allá o venir para acá, Claro, y bueno, sentí que lo mejor era venir por el hecho de que el estudio y el deporte van de la mano. sí, Nada, te dan todo para que puedas hacer las dos cosas de forma organizada, que creo que en Argentina es muy difícil estudiar una carrera y jugar a la vez, es prácticamente imposible. Sí. total. Y acá incluso se valora mucho el hecho de estudiar desde un punto de vista de una universidad. Las universidades buenas como FIU, que es categoría 1 de Ujú. NCAA, valora mucho las estudiantas que juegan también al fútbol, como también los seleccionadores. Y Sí. también después hay una carrera más larga, me parece, ¿verdad? Sí, 100%. Y también los clubes ven mucho a las chicas que están en universidades. Hay muchas puertas que se abren cuando las chicas están en su último año de universidad. Total. Porque el nivel es alto, se compite muchísimo. Y es verdad que las universidades te acompañan mucho. De hecho, dan becas a las jugadoras y estudian prácticamente gratis por el hecho de jugar un deporte en su universidad, de competir para ellos. Sí. Acá te voy a poner un aprieto. Bueno, Ujú. ¿cuánto estudias? Para que la gente se Eh, entere. no, ¿Hay que estudio, estudiar o no hay que estudio. estudiar? Sí, estudio y más porque también, como a veces me voy a Argentina, eh, me pierdo bastantes clases. En eso te digo que es donde te acompañan los profesores. Me han dejado que vaya, obviamente después tengo que volver y tengo que rendir lo mismo que rindieron mis compañeros. Claro. Y hay que estudiar, pero bueno, por lo menos tengo la posibilidad de faltar el día del examen y rendirlo otra semana. O pedir a un plazo si lo necesito, es como que en eso te acompañan mucho, sí. Y la otra pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué onda el idioma? Estuviste en Kansas. Ahora en Miami, bueno, es más fácil con el español. Pero, ¿qué onda Sí, el idioma en la facultad? no, yo estuve en Kaiser, es Kaiser. Ah, no, Kaiser sí, acá también, perdón. sí, y el idioma bien, es como que al principio por ahí te cuesta escuchar, entender lo que te dicen por la forma en la que hablan, pero se le agarra el ritmo muy fácil y muy rápido porque estás todo el tiempo escuchando, entonces Claro. de una u otra forma terminás aprendiendo, sí. No es un problema por ahora, para vos. No, 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 En cuanto a para rendir las nada. materias y demás. Sí, de hecho te cruzás gente de otros países también, entonces aprendés palabras de otros países y hasta otros idiomas también. Sí. Ok. Y en cuanto a lo deportivo, ¿qué notaste? Ahora que ya estás en FIU, ¿notás el mismo roce? ¿Más? ¿Peor? ¿Cómo podés compararlo con lo que venía jugando en Río? Lo que yo siento acá es que las jugadoras son más físicas. eh, por lo general, el juego es más directo. em,
donde estuve yo, menos directo, porque hay muchas hispanas, Sí. por la Florida y eso, hay bastantes hispanas, entonces el estilo de juego es similar al mío, pero sigue siendo más físico que en Argentina, sí. ¿Y eso te sirvió más para tu estilo de juego? ¿Te sirvió menos? ¿Cómo te adaptaste ahí? Yo creo que al principio te cuesta adaptarte porque jugás distinto, pero bueno, si lográs complementar tu juego con lo que te da Estados Unidos, que es el ritmo para mí, eh, te haces más completo. Entonces, al principio sí me puede haber costado un poco más, pero siento que hoy soy más completa por Por haber eso. estado acá. Ujú. Entonces, ahora que ya jugaste en selección, jugaste en River, estás en NCAA División 1, ¿cuál es el próximo paso de Delphi Lombardi? ¿Qué anhelás? Siempre apunto a la selección mayor, es mi sueño y yo creo que el sueño de cualquier chica que juega al fútbol. Y bueno, a corto plazo tengo que terminar la carrera, me quedan 2 años más, compitiendo también acá y el día de mañana me gustaría irme a un club a ya ser profesional. ¿Cuál dirías que es el club o la liga donde vos querías terminar la facu o dónde querés ir? Me gustaría irme a Europa. Acá también la verdad que está muy bueno. eh, es distinto el estilo de juego, como te digo, en Estados Unidos, pero el nivel es altísimo, de hecho, de las mejores ligas que hay. Pasa que el mercado es más interno. Claro, Después, bueno, los primeros clubes en Europa, como para después dar un salto a clubes más grandes, hay ligas muy buenas en toda ¿cuál Europa. es la liga que vos dirías? Esta es la liga que Eh, yo tengo que y apuntar. bueno, la Liga de España y la Liga de Inglaterra son top. Después también la de Italia es muy buena. Me encantaría vivir en Italia, me parece un país hermoso para vivir y Claro, para jugar en un club allá. Y bueno, después también México, Brasil tiene muchísimo nivel. Eh, total. Nada, la verdad Hay que opciones, hay muchas opciones acá. sí, hay un montón de opciones. Todavía no me he puesto a mirar porque me faltan 2 años, pero el club que más me va a crecer, que yo sienta que donde mejor me puedo desarrollar como deportista, será el que iré. Buenísimo. Mm. Eh, las cosas que te esperan. Por suerte hay Gracias. muchas opciones. Eh, bueno, otro capítulo que seguro que ya te lo han mencionado muchas veces, eh, pero realmente me interesa entender es, ¿vos crees que cuando te hiciste viral a partir de pasarle una pelota, de estar despierta y pasarle una pelota a Nico de la Cruz, ¿crees que eso afectó tu carrera deportiva o no? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque mucha gente o muchas chicas están tratando de ver cómo hacerse un nombre, hacer una carrera en el fútbol. ¿Qué tanto tiene que ver la visibilidad? No, la visibilidad, yo qué sé, te puede dar una marca, por ejemplo, pero ni siquiera, la verdad que uno se hace desde adentro de la cancha, no hay nada que te dé los seguidores que no te da jugar bien. Total, Jugar bien es lo que te lleva a la selección, es lo que te lleva a estar en las listas, eh, entrenar y nada más. Después la visibilidad uno se la gana desde ahí para mí. en la Eso cancha. fue Fue algo suerte, que lo pasó. disfruté, fueron días muy lindos y lo recuerdo con mucho cariño porque el hincha, la verdad eh, que me dieron mucho cariño incondicional Pero en ¿qué ese pasó? ¿Cómo momento. el hincha? O sea, yo lo que El tengo hincha de River, la verdad que me dio mucho cariño, sí, te incondicional, reconocía, porque, ¿cómo? te reconocía después. Y me reconocían, sí, o mandaban mensajes y como mensaje de apoyo, deseándome lo mejor. Entonces, nada, la verdad que fue muy lindo, sí. Pero el gol fue de Nacho y fue completamente de él. Pero bueno, El gol, vimos la entrevista y vimos, aparte eras mucho más chiquita, sí. un amor que decías en la entrevista como que estabas un poco en shock y me imagino lo que haber sido que los hinchas de River te agradezcan por eso y cómo fue la experiencia de que te agradezca Nacho en el vestuario.
Nada, muy bien. Me agradeció él, me agradeció de Michelis. em, lo disfruté muchísimo, pero como te digo, después que el hincha me reconozca y eh, recibir tanto cariño, eso fue lo más lindo de todo. Después íbamos de alcanzapelotas y contra Boca, que ganamos 1-0, un penal de Borja en ese partido. Nos metimos a la cancha a festejar con los jugadores. Después, cuando salimos campeones contra Racing de la Liga, también nos metimos en la cancha a festejar. Y era como que teníamos esas cosas que nos dieron que estuvieron muy, muy lindas. Sí. Qué lujazo y felicitaciones de vuelta por por el carrerón que estás metiendo. Gracias. Si tuvieras que mandarle un mensaje a las jugadoras que están arrancando, es un momento distinto de cuando vos arrancaste. ¿Qué sería tu mensaje para con ellas? Bueno, obviamente les desearía lo mejor, les diría que disfruten del juego, que es lo mejor que pueden hacer. Yo empecé así, disfrutando del simple hecho de jugar al fútbol. Después las cosas llegan solas y nada, que si bien hoy hay clubes, hay espacios donde ellas pueden jugar, se pueden desarrollar, siguen habiendo un montón de puertas por abrir para las más chicas, que ellas también son parte del desarrollo del deporte, así que le metan y que disfruten de lo que hacen. Hermoso, hermoso mensaje. Eh, bueno, Delphi, un verdadero gusto. Me quedó una preguntita pendiente. ¿Qué, Decime. quién es tu ídola o ídolo? Em, ¿Cómo? No te escuché. ¿Quién es tu ídolo o ídola futbolístico? Siempre va a ser Messi, por lo que es para nuestro país y todo lo que ha hecho. De chica yo miraba muchísimo a Neymar, ¿Está que juega contenta en mi ahora? posición, sí. eh, y, y bueno, después tengo referentes, creo, adentro de la cancha, que son mis propias compañeras. Tengo chicas de las que aprendo muchísimo. Anika Paz, por ejemplo, la chica que está en el Inter de Milán ahora, Mira. es una profesional increíble y aprendo muchísimo de chicas que tengo muy cerca todos los días. ¿Y ves algo de fútbol de Europa, por ejemplo, femenino o no? Porque tampoco tengo Eh, tan claro dónde es que se ven todas esas ligas. Sí, la verdad que veo más que nada los partidos más importantes, finales, semifinales, pero sí, no miro tanto como debería, la verdad. Y bueno, sigo mucho la liga local, veo a River también porque están mis compañeras, entonces Claro. me gusta verlos. Y bueno, obviamente los sudamericanos de la sub-17, sub-20 y la mayor siempre la miro, sí. Delphi, un verdadero placer charlar con vos. Espectacular lo que te está pasando. Claramente tiene que ver con la pasión que tenés por este deporte, por cómo no te dejaste caer, jugaste con los varones. Y bueno, la vida te trajo un montón de oportunidades. Así que mil gracias por venir al programa. Y ojalá vuelvas. Y ojalá Bueno, te pase todo lo que esperás y anhelas. Así que mil bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy lindo.